Hoy el Señor puso en mi corazón compartir algo el día de hoy. Tal vez algunos han escuchado este mensaje. Lo he titulado Un hombre conforme al corazón de Dios. En la Biblia se menciona un personaje que fue conforme al corazón de Dios, porque Dios vio algo en este hombre, y él es David. Yo creo que muchos han escuchado hablar acerca de David. Y David fue un hombre, hermanos, que Dios vio algo en él desde su llamado, como cuando él fue rey. Desde ahí comenzó Dios a ver que en este hombre había algo especial y que iba a ser iba a ser muy útil para la obra de Dios. Y para que ustedes puedan entender mejor el tema, les invito a ver o abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. El mensaje no está basado en este libro, el mensaje está basado en 1 de Samuel 16:7, pero quiero leerles estos versículos para que entendamos mejor cómo fue el llamado de David. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 13 en adelante. Dice: Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. No sé cuántos comprenden este pasaje, pero si regresamos un poquito a los tiempos pasados, podemos ver cómo fue el llamado del rey David, o cómo funcionaban las cosas con el pueblo de Israel. Antes no habían reyes, eran jueces los que se encargaban de juzgar al pueblo y arreglar los asuntos del pueblo. Entonces el último rey fue Samuel, pero como que el pueblo no estaba... Samuel hizo muy buen trabajo, no hubo en él ninguna falla,
ninguna tacha, porque él hizo todo conforme a la voluntad de Dios. Pero el pueblo quería un rey. Entonces, desde Samuel, ahí se terminaron la época de los jueces y comenzaron a reinar los reyes. Y el primer rey sobre Israel fue David. Lo acabamos de ver en las escrituras. Entonces, David fue el primer rey de Israel. Pero ¿por qué fue llamado David? Dios ya tenía un plan con David. Y por eso lo levanta, perdón, Saúl fue el primer rey de Israel. De ahí siguió David. Entonces, antes de David estaba Saúl, pero Saúl no hizo lo recto delante de Dios. Él cometió muchos errores. Y uno de ellos los vamos a ver. Si quieren, vayan conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 15, para que podamos entender mejor. Primer libro de Samuel, capítulo 15. En sí, esto nomás quiero leérselos para que vayamos entendiendo mejor cuáles fueron los errores que cometió Saúl. Desde el versículo 1 del capítulo 15 de primero de Samuel dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Talim, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más. Todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces, ¿cuál fue uno de los errores del rey Saúl? Que Jehová lo mandó para que destruyera al pueblo de Amalec, a los amalecitas, pero Dios le da la orden que destruyera todos los seres vivientes que había en ese lugar, desde todos los amalecitas y todas las ovejas, las vacas, todo lo que ellos poseían. Pero Saúl no hizo lo que Dios le había mandado. Saúl dice que perdonó las ovejas y hasta el mismo rey de ese lugar le perdonó la vida, pero a causa de eso le costó el reinado, porque Dios se molestó tanto que Saúl no había obedecido a la palabra de Dios.
a la orden que Dios le había dado, que destruyera por completo al pueblo de los amalecitas, y por causa de eso perdió el reino. Entonces, de ahí Dios quita del reinado a Samuel, pero llama a otro hombre, y este hombre es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, que es David. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo, el capítulo 16. Dice: Samuel unge a David. Jehová dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Porque respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto de Jehová estás ungido, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Samuel hizo lo que Dios le había mandado hacer para elegir al nuevo rey de Israel, porque Saúl ya no era más rey de Israel. Entonces, si Dios le da una orden a Samuel para que vaya y busque a este hombre llamado Isaí allá en la ciudad de Belén, y cuando él llega, Samuel hace todo lo que Dios le había mandado hacer. Entonces pasa el primero de sus hermanos, o el primero de los hermanos de David, el primer hijo de Isaí, Eliab. Y Samuel, como que pues pensando, dijo: pues es este, ¿no? Pero Dios le dijo: no te equivoques, no mires a su parecer, ni mires a lo grande de su estatura. Porque en pocas palabras Dios le dijo: a mí no me importa que esté guapo, que esté grandote, que tenga los ojos azules. No, yo lo que me interesa es que tenga buen corazón. Dios le mandó a decir a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque a mí no me importa eso, a mí me interesa el corazón. Entonces, en el capítulo anterior nos pudimos dar cuenta de la desobediencia de Saúl, y por causa de eso perdió su reinado. Ahora vamos a ver 4 aspectos que llevaron a Dios a encontrar al rey David conforme a su corazón. Y una cosa bien importante, y yo creo que si tú no lo sabes, pero algo bien importante del linaje de David, de ese linaje, de ese linaje nació Jesús, del mismo linaje de David. Entonces se imagina que desde David, o antes, un poquito antes de David, Dios ya había escogido ese linaje para que Jesús viniera como ser humano, y que Él nos iba a dar vida eterna, nos iba a dar salvación. Entonces vamos a ver 4 aspectos que llenaron a Dios para encontrar al rey David conforme a su corazón. Y sabe otra cosa, que después de Jesucristo, David es uno de los personajes más nombrados en la Biblia, porque fue un hombre reconocido como líder y como un guerrero valiente
talentoso como poeta y como músico. Más adelante vamos a ver por qué David fue un músico. Estos aspectos nos permitirán comprender que David se destacó como un hombre que agradó tanto a Dios. Primer aspecto, si están notando, David buscaba David buscaba una íntima relación con Dios. ¿Se imagina? Por eso es que David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios y tuvo un llamado desde jovencito. Más adelante vamos a seguir leyendo. Pero antes vamos a ver lo que dice Salmos 63:1. ¿Alguien le puede dar lectura? Hermano Frank. Sí. Imagínense o escuche nada más el clamor de David. Léelo otra vez, hermano, por favor. Cuando el hermano Frank estaba ministrando, él mencionó algo de que nosotros somos cristianos que buscamos a Dios en el desierto. ¿Y qué significa atravesar el desierto? No significa que te vas a ir por allá por las tierras donde no hay agua, sino significa que cuando tú tengas un problema, cuando tengas una situación que no ves la salida, pero en ese problema tú alabas a Dios, ese es el desierto, el momento, el problema, la situación en que estás viviendo. Entonces ese es un desierto. Cuando nosotros atravesamos un desierto, una situación que no ves la luz, no ves la salida. El hermano dijo que somos personas que pasamos por el desierto, pero alabamos a Dios en el desierto. Y David era una de esas personas. Cuando él estaba en tribulación, cuando su alma estaba angustiado, él alababa a Dios, adoraba a Dios. Y por eso es que el Salmo 63, ahí podemos ver la manera como David alababa a Dios, como David adoraba a Dios. Entonces podemos darnos cuenta que David tenía una relación íntima con el Padre, una relación íntima con Dios. Entonces por este salmo nos podemos nosotros dar cuenta que el salmista tenía una cercanía y una dependencia de Dios. Vamos a ver también lo que dice el Salmos 18, versículos del 1 al 3. Dice Salmos 18 del 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Otro salmo más de David, invocando a Dios porque él quería tener una intimidad con Dios, él quería sentirse más cerca de Dios. Y tal parece ser que podemos hablar muchas cosas buenas de David, pero también fue un hombre que cometió errores, y uno de los errores fue que adulteró, y también cometió asesinato, porque con la mujer con quien él adulteró mandó a matar a la esposa de esta mujer. Yo creo que ya conocemos la historia, no tengo que repetírselos, pero entonces, pero nosotros
en nuestras mentes podemos pensar y decir, pero ¿cómo es que fue un hombre conforme al corazón de Dios si él falló? Si cometió adulterio, cometió asesinato, ¿cómo puede ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios cometiendo estos errores? Y es que Dios no se enfoca en nuestros errores. Dios se enfoca en el arrepentimiento del corazón. Porque más adelante vamos a ver que David pidió perdón por todos sus pecados. No se quedó callado, no se quedó tirado en el piso, no dijo hasta acá voy a renunciar porque la verdad ya me cansé, ¿no? O le fallé a Dios. Sino que David se levantó, adoró a Dios, buscó a Dios y clamó a Dios para que Dios le perdonara sus pecados. Vamos a continuar leyendo el libro de Samuel. Samuel 16. Nos quedamos en el 7. Continuamos en el versículo 8. Dice: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar por delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió de en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego y se volvió a Rama. Ahora sí nos podemos dar cuenta cómo fue el llamado de David. Dice que era un hombre muy, muy jovencito. Y David no tenía un puesto de entre sus hermanos como el más grande, sino era el más pequeño. Y era el que apacentaba las ovejas. El papá lo tenía ya, Isaí tenía ya a Isaí cuidando a las ovejas. Pero el Señor ya tenía un llamado para su vida y lo llamó desde muy temprano. Dice la Biblia que era un jovencito cuando Dios lo llamó. Entonces David entendía que la relación con Dios era el fundamento de su vida. Igual que a nosotros hoy en día, cuando entendemos que el fundamento de nuestra relación con Dios, tenemos que tener una vida íntima con Dios para que podamos depender de Él. Todos tus problemas, todo lo que te haga falta, si tú le pides a Dios, Él te lo va a dar. Entonces David reconocía eso. Él entendía que tenía que tener una relación con Dios. Entonces, y fíjense en algo importante, que su intimidad con el Creador no solo influyó en su vida, sino también impactó a aquellos a su alrededor. Imagínense, si nosotros nos enfocamos en tener una vida íntima con Dios, se va a notar. Las personas que nos rodean, las personas con los que nos relacionamos, lo van a notar y va a decir: algo tiene, se ve diferente a los demás, no maldice, obedece lo que le mandan a hacer, como que algo tiene, ¿no? Y se da a notar. Quiero ir un poquito más rápido porque el tiempo nos gana. El segundo aspecto de David
es que David tenía la confianza de David en la misericordia de Dios, era muy grande. Es el segundo aspecto. La confianza de David en la misericordia de Dios era muy grande. A pesar de sus errores y fracasos, David nunca dejó de confiar en el perdón y en la gracia de Dios. Y aquí lo que quería llegar a este punto para poderles, para aclararles un poquito cómo fue que Dios lo perdonó. Vamos a ver lo que dice el Salmo 51, versículos 1 y 2. Salmo 51, versículos 1 y 2. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Se imagina con qué palabras le hablaba David? Pero sobre todo su corazón estaba arrepentido de lo que él había hecho. Y todos aquí nos hemos equivocado más de una vez, porque nadie es perfecto. Pero si clamamos a Dios y venimos así como vino David y pidió perdón a Dios, el Señor nos va a escuchar, el Señor nos va a perdonar. Pero todo tiene que nacer del corazón, de que si nosotros caemos, tenemos que levantarnos. Pero si nos quedamos ahí tirados, ¿usted cree que va a haber un cambio en nuestras vidas? Si todo el tiempo estamos quejándonos que del hermano, que del pastor, ¿usted cree que va a haber un cambio en nuestras vidas? No va a haber un cambio. Pero si venimos ante Dios y le pedimos perdón por nuestras faltas, por lo que hemos hecho, si le hemos desobedecido, el Señor nos va a perdonar. El Señor va a borrar todos nuestros errores y nos va a hacer personas nuevas. Pero todo depende del corazón. Si hay arrepentimiento en tu corazón, Dios sabe, porque dice la Biblia que desde antes que nosotros le pidamos las cosas, Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y si necesitamos arrepentirnos y abrimos nuestra boca para pedir perdón, Él nos va a perdonar. O ya nos ha perdonado, en otras palabras. Tercer aspecto: David alababa y adoraba a Dios con mucha entrega. David fue un gran compositor de salmos, ya que adoraba a Dios a través de la música y la poesía. Sus canciones hablaban de su estado físico, emocional y espiritual y revelaban su devoción hacia Dios. Imagínense cómo hablaba o cómo adoraba a David. No importaba cómo se sentía, él venía ante Dios y alababa a Dios. Dejaba a un lado las emociones y venía ante Dios y adoraba. Usted ha leído el Salmo 100 y el Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. No dice venid ante su presencia con la cara larga, tristes. No dice así, ¿verdad? Dice venid ante su presencia. ¿Cómo? No lo escuché. ¿O no ha leído el Salmo 100? ¿Cuántos han leído el Salmo 100? Amén. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, deberíamos de venir contentos, gozosos, con regocijos. ¿Por qué? Porque David nos dio el ejemplo de que tenemos que nosotros alabar a Dios como nos citamos. Y Dios va a hacer un cambio en nuestras vidas. Cuarto aspecto: David buscaba la voluntad de Dios en todo lo que hacía.
David estaba en una constante búsqueda de la voluntad de Dios. A pesar de ser ungido desde joven, David pasó por numerosas pruebas. La vida de David nos enseña que buscar la voluntad de Dios implica confiar y someter nuestros deseos y planes a Él. Así como David buscaba a Dios, tenía hambre, tenía sed por mantener esa relación con Dios. ¿Y qué podemos aprender de la historia de David en estos días? Pues que tenemos que hacer lo mismo, tenemos que buscar a Dios, no importando nuestras situaciones. La historia de David, hermanos, nos muestra que a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros errores, podamos encontrar el favor de Dios. Y algo que le pasó a Saúl por desobedecer la palabra de Dios o la orden de Dios, dice que el espíritu, si usted continúa leyendo el capítulo 15 de 1 de Samuel, para que se dé cuenta más adelante, dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y aquí que un espíritu venía y lo atormentaba y se entristecía. ¿Y qué hacía Saúl? Pues pidió a alguien, a un músico que tocara el arpa, y ese músico era David. Entonces David era un hombre que estaba completo, era un guerrero, era un líder, era un músico, un poeta, un adorador. Por eso es que halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces dice que Saúl, cada vez que se sentía triste, mandaba a traer a David para que David tocara el arpa. Y dice que cuando David tocaba el arpa, el espíritu que atormentaba a Saúl huía de él. Y algo bien importante, cuando el espíritu de Dios se apartó de Saúl, cuando Samuel ungió a David como rey, dice que el espíritu de Dios vino sobre David. Entonces David no se sentía solo, David no se sentía menos que los demás, porque él sabía que tenía el respaldo de Dios. Entonces, para mí, al estudiar acerca de la vida de David, puedo descubrir que él fue un hombre de Dios. No fue perfecto, pero buscó a Dios aún a través de sus errores, a través de sus fallas. Buscó a Dios y tuvo el favor de Dios. Y lo mismo hoy en día. Nosotros como seres humanos también podemos fallar, también podemos desobedecer, pero si pedimos perdón a Dios, el Señor nos va a perdonar. Entonces yo no sé si el ejemplo de David te inspira a vivir esa misma vida que él vivió, pero si te inspira, siga adelante, no te des por vencido, que van a haber muchas cosas que te van a querer detener, pero si tienes el respaldo de Dios, nada te va a detener. Amén. ¿Cuántos aprendieron en esta mañana? Ponte de pie, vamos a orar y vamos a adorar con un canto de alabanza, un canto de adoración, perdón. Sabemos que Dios nos ha dado la sabiduría para poder, y nos ha dado dominio propio para poder decidir lo que queremos hacer. Nadie te va a decir que haz esto. Si ya conocemos lo que es la verdad y la verdad nos ha hecho libres, el Señor quiere que nosotros sigamos buscando más y más de Él. Cierra tus ojos en esta hora. Señor, te damos gracias. Señor, en este día, Señor, hemos aprendido acerca de David, Señor. Sabemos y reconocemos, Señor, podamos darnos cuenta a través de la palabra que David fue un hijo tuyo, un hombre conforme
al corazón tuyo. Y en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, si hay algo, Señor, que no te agrada, Señor, de nosotros, si hemos desobedecido tu palabra, Señor, si hemos cometido, Señor, errores, te pedimos perdón, Señor, en esta hora, porque sabemos que tú nos has dado, Señor, identidad como hijos tuyos. Aunque el diablo quiera robar lo que tú nos has dado, no va a poder, porque dice tu palabra que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, porque Satanás ha venido a robar y a destruir y a matar, pero tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, te damos honra y gloria. Gracias, tú eres digno, Señor, tú eres santo. Así como estás con tus ojos cerrados, sigue alabando a Dios.